Bueno, 15 minutos para las 11 de la noche. Un par de matices nada más con respecto a la operación Pokémon, de la que sospecho que vamos a seguir hablando en los próximos días, pero todavía queremos visitar el concello de Boqueixón, porque decíamos que su alcalde del Partido Popular ha sido detenido también hoy junto con el de Ourense. Vamos a verlo. Pues aquí en Boqueixón, mucha sorpresa entre los vecinos y también entre la corporación municipal tras la detención del alcalde esta mañana en el interior del concello. Eran sobre las 10:30 de la mañana cuando el alcalde popular Adolfo Gacio era detenido mientras se registraban las dependencias municipales. Poco después fue trasladado al juzgado. Registrou no concello que se sacaron algúns expedientes, pero tampouco sei ningún tipo de expedientes que se sacaron. Ni sabemos nada porque a investigación foi a porta pechada, parece ser que retuveron o alcalde na propia alcaldía e nin os concelleiros do PP saben o que pasou. Era la explicación del portavoz del BNG. Apenas tienen información ni ellos ni el grupo de gobierno. Bueno, chamamos a prudencia de momento a ver si se sabe algo e se hai algo dentro deste concello que haxa que investigar, que se investigue estas últimas causas. Mañana se reunirán los grupos, será cuando conozcamos su opinión. Imposible contactar con el PSOE y desde los populares el teniente de alcalde prefiere no hablar hasta que conozca más datos. Y es que para todos ellos y para los vecinos la sorpresa fue mayúscula. Sorprender que sempre un acto dese é sorpresivo, claro, pero eu que sei. De momento non se comentou nada, foi un pouco sorpresa, así que non... ¿No lo esperaban? Non, de verdade que non. Que non quería nada de eso. No estoy sorprendido nada porque son cosas de la vida. ¿Es verdad o no es verdad? Cosas de la vida. Aí tamén vamos ir todos para a cárcel. La mayoría prefiere guardar silencio, aunque todos recuerdan que el regidor había anunciado su marcha en un mes. Estaba a la espera de que el BOE publicara su nombramiento como secretario de la Embajada Española en Venezuela. Bueno, Boqueixón, otro de los puntos de interés en esta intensísima jornada, pero también ha habido actualidad en Coruña, en la ciudad de Coruña. Vamos a ver unas imágenes del edificio que hoy fue registrado también por la policía, que es la sede de Vendex en la ciudad herculina, que como decía también fue registrada por la policía. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Espiñeira, que es tertuliano habitual de esta casa, pero además es el delegado del Lago de Galicia en Coruña. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, ¿qué fue lo que pasó exactamente en Coruña? Pues básicamente que es donde está la sede central del Grupo Vendes en Galicia, y desde esta mañana, desde las 8:30 de la mañana, agentes de la agencia tributaria han procedido a realizar un registro que a estas horas todavía se mantiene en las oficinas del Grupo Vendes en la calle Cabo Santiago Gómez, en la zona centro, muy próximo a la calle Juan Flores, y están buscando toda clase de documentación. No sabemos qué es lo que ocurre dentro porque bajaron la persiana de hierro del exterior y no sabemos más que la gente que entra y sale, pero en principio se hablaba de 2 detenidos en la ciudad. El segundo detenido no es tal, es un trabajador de la compañía que fueron a buscar a su puesto de trabajo en otra dependencia de la empresa, y que es el experto en informática de la compañía que acudió para facilitar las claves y las contraseñas de los ordenadores para que pudieran acceder a ellas los agentes de la agencia tributaria. ¿Vendex presta servicios también aquí al concello de Coruña? Sí, digamos que el principal cliente del Grupo Vendex es el Ayuntamiento de La Coruña, donde gestiona el servicio de la hora y la grúa, que son unos 3,6 millones de euros anuales, y también algún otro servicio complementario pues en el MUNCIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde les acaban de adjudicar la limpieza a través del Ministerio de Ciencia, Industria y no sé cuántas cosas más. Y tenían también muchos más contratos, especialmente en la época de gobierno, sobre todo del Partido Socialista y también del Bloque Nacionalista Gallego, pero desde el cambio de gobierno pues han perdido en los últimos 10 meses hasta 6 contratos diferentes. Han perdido algunos tan emblemáticos como es, por ejemplo, el de la gestión de accesos y seguridad y limpieza de la Torre de Hércules, el del mantenimiento del acuario, algunas otras limpiezas en bibliotecas y otros edificios públicos, la gestión de los polideportivos. En total, pues probablemente una cantidad superior... Sí, perdona, Fran, sigue. Que esto es superior a los 2 millones de euros, 2,5 millones de euros, y más de 30 o 40 puestos de trabajo. O sea, en Galicia en total tiene unos 300 y factura en torno a los 12 millones, para que la gente se haga una idea de la dimensión de la empresa. Bueno, sí, seguro que has tenido ocasión de pulsar cuál es el estado de opinión en la ciudad entre la clase política de coruñesa en relación con esta operación. Sí. ¿Qué se dice?
pues sorpresa y sobre todo pues mucha indignación, ¿no? Porque en un momento donde se produce un gran desapego con el mundo de la política y donde todo el mundo presta una crítica para ponerles a los políticos, pues que en un tema tan próximo a la campaña electoral salte un escándalo de este tipo, pues no hay nadie que esté satisfecho. Primero siempre se mira a ver si hay alguno de los tuyos que pueda estar salpicado, pero sotoboche todo el mundo tiene malas palabras para este tipo de prácticas, ¿no? Eso todo el mundo públicamente hay que esperar a ver qué decide la justicia y la presunción de inocencia y todas estas cosas, pero yo lo que he detectado es más indignación que en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias, Fran, como siempre poniendo los puntos sobre las IES, esa información que nos has dado para dimensionar efectivamente el tamaño de esta empresa de la que estamos hablando. Muchísimas gracias, nos vemos estos días. Besitos. Un saludo. Un saludo. Bueno, no sé si hay algo más que añadir sobre este tema, pasamos a Cataluña. ¿Queréis Hablemos cerrar? de Cataluña, que es más importante. Pasamos a Cataluña. Hablamos de Cataluña, muy bien. Bueno, pues como saben todos ustedes, hoy ha tenido lugar esa reunión esperadísima después de la manifestación de la Diada entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Se produjo en la Moncloa, aunque es cierto que después la comparecencia que siempre suele sucederse a este tipo de encuentros no se produjo, la de Artur Mas, digo, no se produjo en la Moncloa, sino en la sede que la Generalitat tiene en Madrid. Vamos a ver un poco cómo transcurrió este encuentro. Rajoy abre las puertas de la Moncloa a la propuesta de pacto fiscal que llega del Parlamento de Cataluña. Recibimiento distendido del presidente del Gobierno, Artur Mas, que se enfrenta al posado con gesto algo más serio. Ayer ya escuchó de boca de Rajoy un no rotundo a esa especie de concierto económico similar al vasco que pide para Cataluña. Ambos entran a la reunión con sus posiciones bien conocidas y pocas esperanzas de acuerdo. Ante las cámaras hablan del tiempo, pero en el encuentro resuenan los ecos de la masiva manifestación independentista del 11 de septiembre. El presidente ofrece dialogar un nuevo modelo de financiación con todas las comunidades autónomas, pero se cierra al pacto fiscal. No es suficiente. 2 horas después, Mas anuncia la ruptura del diálogo. Cuando te das cuenta de que al final, en la otra parte de la mesa, pues la respuesta es no ahora y va a ser que no también en las próximas semanas y en los próximos meses, pues no te vas a pegar de cabeza contra la misma pared. Es evidente que esta negociación del pacto fiscal no tiene recorrido ni tiene margen. El próximo paso se dará la semana que viene en Cataluña, en el debate de política general y un interrogante, elecciones anticipadas. Les puedo asegurar que hoy por hoy no están tomadas, están todas abiertas, las decisiones posibles, todas abiertas, ¿no? Decepcionado tras la reunión advierte. Porque hay pueblos que se sienten nación y esto no lo van a cambiar con una constitución, ni lo van a cambiar con unas declaraciones por muy alto rango que tengan. Una referencia a la Carta del Rey sobre las quimeras independentistas. Se abre la sesión. Bueno, este es el resumen de lo que sucedía hoy. Vamos a compartir con ustedes una última hora, que es la recepción que ha dispensado decenas de personas Artur Mas a su llegada a Cataluña. Unas imágenes que acaban de llegar y que corresponden, como decíamos, a personas que de una forma espontánea, se supone, fueron a recibir a Artur Mas después de ese encuentro con Mariano Rajoy en la capital de España. Bueno, Julio, no sé cómo tenemos que interpretar este desafío soberanista por parte de Cataluña, si lo que esconde es una necesidad o una voluntad de apretar al Gobierno central por el famoso pacto fiscal y se está utilizando una parte de la población catalana, o hay algo más de fondo. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que aquí puede haber, que son las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que en Cataluña hay algo que viene ya desde muy atrás, que viene, es una ola, digamos, una corriente que va por debajo, y que ha saltado, digamos, a primer plano ahora. Es decir, muy probablemente esto se quede en un amago tratando de conseguir mayor financiación desde el Estado central hacia la comunidad autónoma, muy probablemente. Ahora, con estas cosas hay que andar con muchísimo cuidado, porque se puede ir más allá, y el más allá es un barranco absolutamente tremebundo para Cataluña. Es decir, todo lo que se está haciendo ya, porque ya hay, digamos, aportaciones desde el mundo de los constitucionalistas, por ejemplo, de qué pasaría. Es decir, con la Constitución española tal y como está, no tiene cabida un referéndum en Cataluña de ese tipo, bajo ningún concepto. En el caso de que Cataluña, por alguna razón, se independizara, tendría que abandonar la Unión Europea y negociar
la entrada en la Unión Europea desde el exterior de la Unión, con lo cual necesitaría 27 votos afirmativos, entre ellos el de España, por supuesto, que son los 27 miembros actuales, para poder admitir a Cataluña. Y fuera de lo que sería la Unión Europea se quedaría también Cataluña fuera del euro, porque no se puede estar en el euro si no eres miembro previo de la Unión Europea. Es decir, a mí me parece que todo esto es un auténtico despropósito, que el momento en el que se plantea es enormemente peligroso, con una España, digamos, que está pidiendo el rescate de alguna manera ya, es decir, puede tardar 15, 20 días. Ahora nosotros vamos a tener que ser rescatados desde el exterior antes de las Navidades, perdón, y que ahora, digamos, aparezca un problema de articulación territorial en donde una de las posibles salidas se sitúa claramente al margen de la Constitución. Y a mí me parece que es sencillamente triste toda esta situación, ¿no? José Carlos, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que el proceso es muy serio, que... ¿Es distinto a otros, sí, entiéndaseme bien, sí, sarpullidos? No quiero, sí, es diferente lo que está pasando ahora. Me ha parecido percibir los últimos años, cuando he ido a Cataluña, me ha parecido percibir cada vez más un sentimiento de lo que ellos mismos llaman un independentismo práctico, que no tiene que ver con invocaciones a la edad de piedra, ni al RH, ni con nada parecido, aunque efectivamente hay un sentimiento de, digamos, nacionalista creciente, que ha sido muy, creo yo, estimulado por lo que mucha gente en Cataluña, cientos de miles de personas han vivido como una bofetada, que es la inconstitucionalidad del estatuto que ellos votaron en referéndum, ¿no? Yo creo que todo eso está ahí, pero hay una cuestión de cálculo que probablemente se ha despeñado, ¿no? Quiero decir que ciertamente esto que dijo del modo más descarnado Artur Mas la semana pasada, es decir, el norte al igual que el norte de Europa se ha cansado del sur de Europa, el norte de España se ha cansado del sur de España. Y Galicia no está en ese norte, ¿no? Bueno, nosotros estaríamos claramente en este norte y este sur figurados, estaríamos claramente en el sur, porque lo que está diciendo es que nos hemos cansado de mantener una corriente de transferencias que mantiene alimentados a estos. Esto es muy duro, esto pero efectivamente... esto es cierto, porque es cierto. O sea, es cierto que... El déficit fiscal es verdad. Es cierto que hay un déficit. Otra cosa es cómo se mida, porque está claro que la medición, el cálculo que da, o el resultado que da de sus cálculos, la propia Generalitat, que son, me parece que 16.500 millones de euros, que es una barbaridad, esto es desmentido desde otras... 8.700 millones al año, más o menos. Pero me parece que la Generalitat habla de 16.000. Sí. Esto lo he visto yo estos días, sí, ¿no? Ciertamente, o sea, lo que está claro es que, digamos, a ver si nos entendemos, es muy distinto desde un punto de vista económico, a lo mejor desde un punto de vista sentimental es una cosa parecida, ser nacionalista en Cataluña y ser nacionalista en Galicia, desde un punto de sentimental, la lengua, ¿no? la historia, esas cosas. Puede ser parecido. Desde un punto de vista económico es muy diferente, porque es evidente que en Cataluña la solidaridad interterritorial significa un flujo de salida. A mí me parece bien que haya eso, ¿no? A mí me parece que haya un elemento de solidaridad entre territorios, así como creo que debe haber entre flujos de solidaridad entre las personas, ¿no? Entre territorios. Lo que a mí me ha parecido percibir, y lo que yo creo que está de un modo importante en todo este movimiento, que no sabemos muy bien hacia dónde va, pero que en todo caso va en espiral y es creciente, es que muchos catalanes que yo conozco, que nunca me hubieran dicho eso hace 10 años, me han hablado del norte y el sur, y me han hablado de que ya está bien de tanta solidaridad. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto, en este caso, el gobierno catalán no está culpabilizando a España? Culpabilizando a España de una gestión, de una mala gestión realizada por los gobernantes catalanes. El discurso nacionalista es siempre el discurso de echar la culpa al otro.
Déjame terminar, que yo lo dejé hablar a todos. Primer tema. Segundo tema. Cataluña tiene un problema, que la gente se ha cansado de ser solidario. Cuando a la gente le sobra, mi hijo, que es un menos mileurista, es el que me trae en el coche, y venía hablando, no papá, me dio la explicación, me dice, mira, yo soy solidario cuando me sobra, pero si a mí me empieza a faltar, llega un momento en que yo no quiero seguir siendo solidario. La naturaleza humana es así, no somos ángeles. Si te falta, empiezas. Y yo creo que ha habido un desastre de gestión en Cataluña porque ha habido 30 años de pujolismo, montando comisiones, Oiga, allí hay sagas familiares, es como del Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Orense, pero multiplicado por 326, no sé si me entiende. Entonces, tienen un desastre de Estado, han construido un macroestado con una grandísima cabeza y no son capaces de arreglarlo. Entonces, oiga, tienen que arreglarlo de alguna forma. Dicen, ¿dónde puedo quitar el dinero? Pero voy a decir una cosa de viejo militante de base. Hace muchos años, cuando yo era algo en el Partido Socialista, un viejo militante de base que se llamaba Felipe González, yo tenía mucha relación, yo estaba muy relacionado con Serra y con la gente del PSC históricamente y con Pascual. Una relación personal, yo estuve en la clausura de las Olimpiadas y él me decía, haces bien porque el futuro de nuestro partido y de España es mantener buenas relaciones con Cataluña. Y me decía, porque la única parte de España que puede ser independiente, donde es económicamente viable, es esta. Entonces, esto no es una coña. Y después voy a decir otra cosa en términos democráticos. Oyes, a ver, yo creo en un Estado federal, creo que habría que intentar arreglarlo. Pero si hay una mayoría de catalanes que deciden irse, ustedes van a mandar a sus hijos, ustedes que son unos valientes, van a mandar a sus hijos a defender la bandera nacional. Yo no mandaré a mis hijos ni a los hijos de nadie si una mayoría de catalanes se quieren ir. Antes de llegar ahí, habrá que intentar buscarlo. Pero estos canallas de CiU, que son unos canallas, han jugado con fuego. Porque son unos chantajistas. Y esto, una vez que se prende, es como cuando a los niños le das una pistola. Juegan y empiezan a disparar. Este domingo te escuchamos, Manuel, creo que era Campo Vidal el que escribía en La Voz unas declaraciones que se le atribuyen en el lecho de muerte a Fernández Ordóñez, creo que era que decía, el auténtico problema de España no es el País Vasco, encontrado que a mucha gente le pueda parecer como consecuencia de todo, sino Cataluña. Esto creo que era Campo Vidal el que lo escribía. Primeiro, por ir ao máis concreto, a proposta de pacto fiscal catalán, de romper o modelo de financiación das comunidades autónomas, é imposible, non? É imposible en termos políticos. Pero foi un error el vasco, Sí, pero bueno. Porque se o Euskadi fuera máis alto... Digamos que é imposible, o sea, non é posible que se rompa o modelo para dar satisfacción a Cataluña e que o resto das comunidades autónomas sigan con ese modelo. E non é posible económicamente, por lo que decía José Carlos, porque eso implicaría uns desequilibrios moi potentes entre territorios. Por lo tanto, aí non hai salida, e cando máis convergencia e en parte o Parlamento catalán o plantexa, saben que aí non hai unha vía de diálogo, non? E eu creo que está indo demasiado lonxe a estrategia de presión para pensar que con unha modificación de algúns parámetros do modelo actual de financiación das comunidades autónomas, que hai que revisarlo, no que me parece que con eso vai chegar. E eu creo que aí o que está vendo é unha estrategia política de dos nacionalismos enfrentados. Quero decir, Cataluña ten razón en sentirse enfadada, porque levamos 2 anos que o Partido Popular especialmente, pero a dereita mediática en especial, está dicindo que todo o problema que ten en España son as comunidades autónomas, que as comunidades autónomas son os que levaron a este país a creba, que hai que quitar as competencias das comunidades autónomas, que hai que recentralizar el Estado outra vez, e que España non pode soster o seu Estado das autonomías, e que hai que volver a un Estado central. E ese é o discurso da dereita nacionalista española, non? En Cataluña hai un partido nacionalista, que vou dicilo tamén, de Convergencia e Unión, que aproveita esta estrategia. Por que digo que aproveita? Eu non creo que Cataluña este económicamente peor que Andalucía ou que Galicia. Non o creo, en termos de financiamento. E en gran parte, vou dicilo, teño a sospeita, que en gran parte ese pechar hospitais, ese non dar as pagas da dependencia, etc., forma parte da estrategia de Convergencia e Unión de provocar un enorme calentamiento social, que é o que saliu á rúa. Pois é moi forte o que estás dicindo. Sí, que é o que saliu á rúa o día 11 de setembro. É unha canallada, é unha canallada eso.
Y ahí si es así, o sea, voy a cerrar este hospital para calentar a la gente y que me facilite la negociación. ¿Por qué no cierran antes las embajadas? Voulle matar o argumento. E eu creo que todo eso o que está vendo é unha confrontación entre, digamos, a dereita nacionalista española, parte do Partido Popular e o nacionalismo catalán, que ten a súa demostración na convocatoria de eleccións. Porque que resolve agora en Cataluña diante do pacto fiscal a convocatoria das eleccións? Non, eso vai servir para que Convergencia e Unión chegue a ter a maioría absoluta no Parlamento. E deixe de depender do Partido Popular, por exemplo. Que teña a maioría absoluta. E aí imos asistir a un choque de trens. Eu dixen cando se falaba da diada, digamos, o partido que articula políticamente España con Cataluña e o Partido Socialista de Cataluña, o PSC, que mentre o PSC se manteña en posicións federalistas, en posicións hai un cemento, non? Pero claro, cando cheguemos ás eleccións, cando se convoque máis, vai haber a confrontación de dos nacionalismos. E todos sabemos que ocurre, estará Alicia Sánchez Camacho do PP aludindo ao artículo 155 da Constitución e estará Artur Mas aludendo ao contrario. E as posicións racionais que as que defende o PSC históricamente en Cataluña se ven absolutamente laminadas e vamos a topar un resultado electoral pues que é evidente. Bueno, artículo 155 que nombraba Manuel Lago y que permitiría la disolución de una autonomía como Cataluña, que por cierto reclamó el otro día en sede parlamentaria Rosa Díez de una forma explícita, le reclamó al presidente del gobierno que se aplicara ese artículo. Te escucho enseguida, Julio, pero antes de nada vamos a ver un pequeño juego que es comparar el encuentro de hoy de Mariano Rajoy con Artur Mas y el que se producía el 1 de febrero de este mismo año. Absolutamente distinto por la distancia que hoy voluntariamente, yo creo, intentaron transmitir el presidente del gobierno de la Generalitat. Vemos a la izquierda de la pantalla la del 1 de febrero y el encuentro de hoy, 20 de septiembre, reforzado por el hecho que comentaba antes y en función del cual Artur Mas decidió no comparecer ante los medios de comunicación en la Moncloa, sino en la sede que el gobierno catalán tiene en Madrid, y el gobierno decidía por su parte tampoco comparecer, sino dejar constancia de su posición a través de un comunicado. Julio. Bueno, hay que encontrarle una salida a Cataluña. Dentro del contexto español y en unas condiciones realmente complicadas. Es decir, yo soy de la opinión, ojalá me equivoque, pero soy de la opinión de que las comunidades autónomas en España van a acabar todas intervenidas en un plazo relativamente breve. Y os voy a explicar el porqué con un ejemplo. Hace cosa de 2 o 3 meses necesitaba, no sé si eran 2 o 3.000 millones de euros, Telemadrid. Vale, la tele de la señora Aguirre. Los ejecutivos de Telemadrid se enfrentan, digamos, a un consorcio de bancos para pedirles ese dinero y el consorcio de bancos le dice no. Nosotros a ustedes, Telemadrid, no le vamos a dar el dinero, en todo caso es mucho más solvente la comunidad autónoma, nosotros le damos el dinero a la comunidad autónoma y usted se lo pide después a la comunidad autónoma, pero a mí, banco, quien me debe el dinero es la comunidad autónoma, es decir, el Estado. Pues ahora está pasando eso mismo, pero si se me permite la expresión, a lo bestia. Es decir, muchas comunidades autónomas, en el momento en que necesiten financiación para poder llegar a final de año, para cubrir el déficit o para pagar deudas adquiridas con anterioridad, los bancos le van a decir no. Yo a usted no le presto, yo le voy a prestar al Fondo de Liquidación, de Liquidez Autonómica, al FLA, y usted entiéndase con el FLA. Ahora, el FLA es el Estado, es la Administración, es el Tesoro español, y es mucho más improbable que no me pague el Estado que lo que me paga usted. Totalmente de acuerdo. O sea que en última instancia hay que dejar que pase el calendario, pero aquí catalanes, vascos, gallegos, etcétera, etcétera, van a acabar todos colgados del FLA. Todos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se cuelga Murcia, o se cuelga, pues yo qué sé, se cuelga Cantabria o Rioja, y no pasa absolutamente nada. Ahora, si quien se cuelga es Cataluña, 44.000 o se cuelga el País Vasco,
en donde el FLA va a intervenir en esa comunidad autónoma diciéndole, como le van a decir a España, el gasto de sanidad de funcionarios sobra no sé cuántos, es decir, va a estar gobernada la comunidad autónoma con sentimiento de nación desde las oficinas de Madrid. Es decir, que ese es el tema. A ver, eu estou totalmente de acordo con Julio. Eu levo tempo pensando esa idea, que é que aí hai un modelo que ocurre a Cataluña, que en vez de ter pode ir a un banco a financiarse, o banco lle di, no, pida yo dinero a Rajoy, eu presto a Rajoy, e Rajoy di encantado porque eu te poño as condicións. Eu creo que ese é o modelo que está aplicando Merkel a través da crisis da débeda soberana para facer ese tipo de intervención e que fala en parte dos problemas que teñen as comunidades autónomas, en parte, pero na outra parte do que está falando é dun novo modelo de configurar o Estado español, Europa, etc. É instrumentar os mercados para aplicar con man de ferro unha política distinta. A min, ese argumento que das ti, levo tempo pensando en él, creo que é impecable. Bueno, dejadme que compartamos un par de reacciones, en este caso del Partido Popular, porque Alberto Núñez Feijóo ha hablado de la cuestión catalana y la mentada Alicia Sánchez Camacho también. Y creo que cuando la gente lo está pasando mal, es más fácil movilizar sentimientos, pero cuando la gente lo está pasando mal, los políticos tenemos que ser aún más responsables. Está escrita en la historia de España el papel de los nacionalistas en la Constitución, que fue apoyarla, y creo que los nuevos responsables de Convergencia y Unió podían beber en las fuentes de los que le antecedieron en el partido. Apostar por la división nos traerá más problemas a los catalanes, fractura social en Cataluña, ruptura de la convivencia y agudizará y perjudicará la grave situación económica. Si vamos a unas elecciones, nosotros vamos a garantizar que Cataluña no sea independiente, porque Cataluña es España y porque la mayoría del pueblo catalán quiere seguir siendo lo que es, catalán y español. Bueno, declaraciones de Alicia Sánchez Camacho muy contundentes y hablando de algo que parece que se va a producir en los próximos días y que tiene que ver con el adelanto de las elecciones en Cataluña, que se habla del próximo mes de noviembre, así que salimos de una y nos metemos en otra. Por cerrar este asunto, ¿qué posición creéis que está teniendo o que va a tener en este conflicto el empresariado catalán? Pues es una cuestión clave. Yo tengo la impresión de que una parte importante del empresariado catalán, sobre todo aquel que opera más dentro de la economía, que no tiene más relación con el exterior, por cierto, efectivamente la economía catalana es la parte de la economía española más volcada hacia el exterior y esto puede efectivamente ayudar a resolver este problema. Pero yo tengo la impresión de que una parte importante del empresariado catalán, no algunas organizaciones tan importantes como el Círculo de Economía de Barcelona, que se ha manifestado más bien en contra, pero la patronal catalana, ¿no? Y algunos empresarios catalanes han acompañado bastante esto. Lo que pasa es que efectivamente desde el martes pasado, desde el día 11, ¿no? Desde el día de la diada, yo creo que ciertamente esto ya se visualiza de otra manera y yo he podido observar en los periódicos catalanes cómo efectivamente aparece como el siguiente elemento. Lo nuestro es básicamente una cuestión de cálculo, pero habremos echado bien el cálculo porque es una cuestión muy importante el hecho cierto e indiscutible de que de momento se quedan fuera de la Unión Europea, ¿no? Tendrían que solicitar el acceso, como decía Julio, muy correctamente, pero también he visto argumentos en estos días de empresarios y de economistas catalanes muy conocidos aceptando que esto es una cosa de una generación que tendrá que sacrificarse de algún modo, pero Cataluña, tú lo decías, Cataluña es un territorio económicamente viable. Estamos en una deriva que difícilmente podemos parar ya se ha originado una dinámica, esto me ha parecido percibirlo, a lo mejor estoy equivocado, esto no es el momento de pararlo porque vayamos a tener problemas a 5 o a 10 años vista, y este es un problema muy grave porque no podemos olvidar que
Dentro de nada no hay un problema de tendencia secesionista en España, sino que hay dos. Vamos a ver cómo sale la composición del Parlamento vasco. Son dos procesos distintos, tienen dinámicas distintas, ¿no? Pero, bueno, pero que se pueden retroalimentar uno con el otro. Los dos retroalimentándose puede ser una dinámica difícil de parar y muy peligrosa. Brevemente, Manuel, porque quiero preguntaros por por hoxe houve unha reunión da COE, unha asamblea da COE, unha comisión executiva da COE, e a patronal catalana defendeu o pacto fiscal. A súa posición é pacto fiscal sí, porque eso permitiría... E independencia no, esa é a posición da patronal. Claro, ¿sabéis dónde está en Cataluña? Yo que voy allí todos los años y soy de origen catalán. Los hijos de los charnecos. Tú hablabas del PSC. Nosotros tenemos una hegemonía social. Los charnecos son la gente, los emigrantes, incluidos los gallegos que fueron a trabajar allí, ¿no? Mi bisabuelo vino orense de Cataluña. Bien. Por primera vez yo detecto que los hijos de los taxistas quieren la independencia. Quieren la independencia. Y se llaman Pérez y se llaman García. Eso es peligrosísimo. Es cierto. Eso es peligroso. Porque es sincero que si hay independencia te baixamos los impostos. No los voy a masacrar. A ver, muy brevemente, se llaman García. Es decir, mira, una Cataluña fuera de la Unión Europea, fuera del euro, es decir, independiente de España, lo tendría muy complicado. España, por ejemplo, ya se curó en salud con el tema de Kosovo, es decir, de los pocos países que no reconoce a Kosovo por tal y como se... Por mimetismo, por evitar un mimetismo. Efectivamente. Y después, digamos, hay una cuestión económica. Es decir, las cuentas que están hechas son que ellos aportan por encima de lo que reciben del resto de España, del orden de 8.000 millones de euros año. Estamos hablando por encima del billón de pesetas, de los 1.000 millones de las antiguas pesetas. Billón 200.000 millones. Bueno, entonces la cuestión, digamos, es que esas cuentas hay que echarlas bien. Dice, porque usted, estando en España, se ahorra, por ejemplo, un ejército. Usted, estando en España, se ahorra un cuerpo diplomático. Bueno, estos tienen un cuerpo diplomático. O sea, vamos, pero eso hay que vestirlo, hay que meterlo en un coche y hay que enseñarle inglés. Es decir, toda una serie de servicios que Cataluña recibe simplemente por ser miembro del resto de España, en el momento, por ejemplo. Infraestructuras, en el caso de que sea independiente, los tiene que pagar. O sea que de los 8.500 millones de euros año, pues échale más o menos la mitad, que a lo mejor ya no paga la fiesta. Pero el problema viene fundamentalmente por otro lado. La banca española, desde hace 3 años o 4, es uno de los principales demandantes de financiación del Banco Central Europeo. Vive gracias a la financiación del Banco Central Europeo. A mí me gustaría saber qué va a hacer la Caixa de Cataluña, por ejemplo, o esta otra que también está intervenida, o sea, ¿cómo se llama? Caixa Cataluña. Caixa Cataluña. O sea, que tenemos una intervenida y la otra que está colgada. Más cara que la gallega. Que sale más cara que la gallega, por cierto, porque es más grande. Y tienes una colgada del FROB español y la otra colgada de la financiación extraordinaria que pueda conseguir en el Banco Central Europeo, a la que no podrá acceder bajo ningún concepto desde fuera de la zona europea. Bueno, es decir, esto es un tema... Todo eso es cierto. Todo un tema muy complejo. Pero si sigues... ¿Visteis que las gente estaba ahí en la manifestación? Estaba Ramoneda. Josep Ramoneda, que es un tipo históricamente próximo a Pascual, es un hombre, fue el director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un centro municipal y tal. Este tío estaba ahí. Rubén de Ventós, que es un tío próximo a nosotros. Rubén de Ventós fue senador, nuestro, estaba ahí. Yo es que me he quedado, yo no había visto las fotos, yo venía oyendo lo que había y te dije ayer. Carlos, sí nos iba a decir que todo esto que estás diciendo es cierto, pero si uno sigue la opinión expresada en periódicos, por cierto, como La Vanguardia, que se decanta claramente por esta línea, La Vanguardia. Por la línea de la independencia, me dices. Bueno, por la línea del pacto fiscal de entrada. De ahí en adelante. Pero si uno sigue la opinión de los principales economistas, pero a mí también me sorprende lo de Ramoneda, que por cierto es un filósofo y periodista que me parece de lo mejor. Ya no el propio conseller Andreu Mas-Colell, que es un economista de prestigio mundial. Xavier Sala i Martí, Germà Bel,
uno se queda asombrado de, efectivamente, el elenco de los economistas catalanes más conocidos internacionalmente como... El respaldo intelectual que están teniendo. El respaldo intelectual... Teorizan, es que teorizan el movimiento. Teorizan. Este es el problema. Pero solamente una última cuestión. Esto que decías, hay que darle una salida a Cataluña. Por mucho que pensemos, y yo lo creo, que efectivamente detrás de todos los movimientos, no estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, Manolo, no estoy de acuerdo en que haya, digamos, esta cosa que has expresado en la actitud y en el posicionamiento de Convergencia y Unión. Pero yo creo que lo que hay son fallos de gestión que están tratando de tapar, y es una villanía, con una huida hacia adelante. Yo creo que hay eso, pero nos equivocamos si creemos que se queda en eso el problema. Yo creo que hay que darle una solución a Cataluña, y esa solución no puede ser nada más que un Estado federal. Carlos, hay un problema con eso, yo lo suscribo, yo soy federalista de toda la vida, para mí es muy fácil decirlo, pero creo que se impone como solución, eso se va a imponer cada vez más en la sociedad española. Lo que pasa es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué significa realmente esto de pacto federal, porque esto se lo dices a un catalán y te dice que sí, pero en realidad la mayoría de estas personas que estamos mencionando, cuando hablan de federalismo, en realidad están pensando en confederalismo, en bilateralidad. Ojo, tenemos problemas muy serios hasta de entendernos. El Estado Libre Asociado de Baviera es un buen traje para estos, Bueno, hablas de otros países, hablamos del mimetismo. El Estado Libre Asociado de Baviera. Hay quien interpreta también que el movimiento secesionista de Cataluña podría contagiar también a otros territorios de Europa que podrían emprender caminos similares. Se habla de Escocia, se habla de otros países, lo que está sucediendo en Quebec ahora, relacionados con la crisis económica también. Parecido a la Padania. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y nos quedan 5 minutos en el programa con algún contenido interesante. Vamos a publicidad. Bueno, aquí seguimos hablando de Cataluña, un debate apasionante, pero nos vamos a visitar a Uxía Rodríguez, que ha estado pendiente de otras cosas que han merodeado en este día, en este jueves. Uxía, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues comenzamos esta última parte de una manera poco habitual, hablando de un suceso, con el desenlace de una historia que se remonta al verano de 2009. Entonces, la joven Laura Alonso aparecía muerta en una finca de Toén. Hoy, 3 años después, el jurado popular ha emitido su veredicto. Javier Cruz, autor confeso del crimen, acaba de ser declarado culpable de asesinato. Podrían caerle 20 años de prisión. Y de Ourense nos vamos hasta Londres. Desde allí nos llega un mensaje inusual. Un político ha pedido perdón. We made a promise before the election that we would vote against any rise in fees under any circumstances. But that was a mistake. It was a pledge made with the best of intentions, but we shouldn't have made a promise we weren't absolutely sure we could deliver. I shouldn't have committed to a policy that was so expensive when there was no money around. There's no easy way to say this. We made a pledge, we didn't stick to it, and for that I am sorry. Una declaración que ha dado la vuelta al mundo. Se trata del viceprimer ministro británico Nick Clegg. Se disculpa públicamente, pero no por haber apoyado el aumento de las tasas universitarias, sino por haber hecho una promesa que no pudo cumplir. Y después de los numerosos episodios protagonizados por Ryanair, ahora es Iberia la que nos da un susto. Hace unas horas un avión Airbus ha tenido que aterrizar de emergencia en Barcelona. Su cabina se había despresurizado. El vuelo había salido de Madrid, destino Zúrich. Y terminamos con una noticia muy esperada por los internautas aquí en Galicia. Twitter hablará gallego. Era una vieja demanda que llegó a convertirse en trending topic. La famosa red social ya había admitido el euskera y el catalán. Entonces la exclusión del gallego provocó un enorme revuelo en Internet que finalmente ha dado sus frutos. Así terminamos, Fernanda, volvemos mañana. Bueno, pues Twitter fala galego xa dende hoxe, como decías, unha bella reivindicación de moita xente, así que benvida sexa. Hasta mañana, Uxía. Hasta mañana. Nos vamos a ir al off the record de hoy. Lois Balado se ha inspirado en el nombre de la operación Pokémon, que digo yo, ¿quién pone estos nombres? ¿Quién bautiza las operaciones judiciales con estos nombres? Vamos a verlo. Off the record. Los británicos suelen ser admirados por su capacidad creativa, pero hay un área en la que los españoles somos insuperables. ¿Sabían que los ingleses tienen una máquina para bautizar las operaciones policiales?
Eso sería algo impensable en España, simplemente porque no nos hace falta. Y es que tras la Operación Guateque, la Boquerón, la Orquesta, la Malaya, la Operación Cuartel, la Nécora, la Fittipaldi, la Camarote, la Garfio, la Operación Pulpo, la Delfín y la Cangrejo, llega ahora la Operación Pokémon. Y eso que ya habíamos visto cameos en las batallas Pokémon de todo tipo, con otros personajes de videojuegos, incluidos los célebres Angry Birds, con Justin Bieber, entre Windows y Apple, entre famosos iconos de nuestros escritorios o incluso con artistas ya convertidos en mitos. Quién sabe si la siguiente entrega será protagonizada por la campaña electoral gallega. Falta ahora saber si los amigos en este improvisado mundo Pokémon son tan fieles como decía la famosa canción de esta exitosa serie. Es mi destino, mi misión. Tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender. Hazte con todo, Pokémon. Bueno, imagino que acabaremos sabiendo cuál es la razón de este bautismo. Tú apuntabas a que efectivamente los Pokémon son los personajes que van evolucionando. Os Pokémon tiñan dúas personalidades, non? Cando non estaban estresados eran algo, e cando se estresaban evolucionaban a. Era a doble personalidade. No será tan sofisticada la explicación, ¿tú crees? Evolucionaban. Será tan sofisticada, bueno, en fin. Nos vamos a la primera página de La Voz de Galicia de mañana, la primera edición del periódico, que lógicamente hable con la noticia del día en Galicia. El alcalde de Ourense detenido como implicado en una red de corrupción. La foto, agentes de vigilancia aduanera trasladan en Lugo varias cajas con documentos incautados durante la operación. La foto de primera, como decía. Destacar también una entrevista con Ramón Aguirre, presidente de la SEPI. Antes de fin de año habrá nuevos contratos para Ferrol, en referencia a esas noticias de estos días que tienen que ver con Pemex y esos dos barcos, esos dos floteles que se van a construir en Ferrol y en Vigo. El presidente del BBVA urge al gobierno a que pida ya el rescate y destacar que mañana se publica un artículo editorial del presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, titulado en esta ocasión "Consentirá esto España?". Mañana, como decían las páginas del periódico. Rescate nada más, a título de titular, se va a pedir ya, como parece ser que pide el presidente del BBVA. ¿Y qué consecuencias? Os pido un ejercicio de síntesis brutal. Pues mira, de síntesis brutal, yo que no soy partidario del rescate, digo, si hay que pedirlo, creo que no hay momento mejor que este, y que sería una gravísima irresponsabilidad que por cálculo electoral esto se pospusiera al día 22 o 25 de octubre. Creo que sería gravísimo. Sí, desde varios puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista de que el prestigio internacional del presidente del gobierno español creo que se ha deteriorado muchísimo, entre otras cosas por un comportamiento parecido al que estoy describiendo con respecto a las elecciones andaluzas. Creo que sería pésimo y que yo suscribo, desde luego, que si esto que están diciendo Joaquín Almunia, tal, que si hay que pedir el rescate, pídase ya, yo creo que es algo de sentido común, sí. Síntesis Estou en contra do rescate porque suporía unha agresión brutal ao nivel das condicións de vida e de traballo dos ciudadanos españoles. Yo estoy a favor y cuanto antes, porque como dijo Trotsky, las revoluciones, cuanto más sangrientas los primeros días, mejor. Don Julio. Si puede ser hoy, que no sea mañana. Como Trotsky. Fundamentalmente por una cosa muy sencilla. O sea, los hipotecados españoles están pagando por su hipoteca 100 y pico mil euros que pueden deber por término medio, Euribor, es decir, un 1,5 o incluso menos del 1,5. España está pagando por su endeudamiento, y hablamos de hipotecas a lo mejor a 30 años, España está pagando por su endeudamiento a 10 el 5. La conclusión que es que un hipotecado es más solvente que el Estado español. Pues que pida el hipotecado todo, hombre, que se lo pida al hipotecado. Por otro motivo fundamental. Termino.
por otro motivo fundamental. En este momento los mercados están relajados y se van a tensionar en cualquier momento. Y se van a irritar. Y bajo tensión, es peor. Esto es mucho más difícil de hacer. Bueno, en cualquier caso, tú, José Carlos, hablabas de las elecciones del 21 de octubre, pero si hay elecciones en noviembre también, el periodo todavía se dilata un poquito más. O sea que lo haga ya. En fin, hablaremos del rescate. Nos vamos ya, volvemos mañana. Sospecho que hablando un poco más de la operación Pokémon. Sean felices.